Sálvanos, Señor Dios nuestro, reúnenos de entre los gentiles. Daremos gracias a tu santo nombre y alabarte será nuestra gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con el Señor, en la cual encomendamos cada una de nuestras intenciones. Oramos por el eterno descanso de Carmen Teresa Aguiares de Aparicio a sus 15 años, María Luisa Carvajal Reyes a sus 3 años, Francisco José Carvajal Reyes, Matilde Ramona Mora, Eduardo Pestana, Efraín Calderón, y por todas las benditas ánimas del purgatorio a intención de sus devotos, por la salud física y espiritual de Adalberto Saúl y Adalberto José y de Laura. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, venerarte de todo corazón y amar a todos los hombres con el afecto conveniente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa, que es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Quien confía en el Señor no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. ¿Con quién se acoge a ti, Señor, que eres bueno? Quien confía en el Señor no desespere.
Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merece. Quien confía en el Señor no desespere. Aleluya, 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 aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podía sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tiene fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsaran de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjenos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo le contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor.
Nos encontramos, queridos hermanos, en el Evangelio de este día con un milagro particular de Jesús. Es un milagro que, como todos los milagros en la palabra de Dios, en el Evangelio, nos llaman siempre a la conversión, nos llama a la predicación del Señor, va acompañada siempre de los milagros para suscitar la fe de la gente, para suscitar la fe del pueblo. Y entonces allí la gente, al ver los milagros, las maravillas del Señor, podía responder con la fe, la credibilidad de la palabra del Señor. Pero hay una particularidad en el milagro de hoy. Un hombre endemoniado va corriendo a Jesús, recibe la sanación, la expulsión, este exorcismo particular, pero provoca el efecto contrario en la gente. Porque cuando uno ve el milagro, los otros milagros del Evangelio, la gente se admira y cree en Jesús, cree allí en aquel milagro. Aquí sucede lo contrario. La gente empieza a murmurar y ya no cree, incluso lo expulsan. Le dicen a Jesús que tiene que salir de allí, que tiene que retirarse de aquella zona. Provoca lo contrario. Quizás, queridos hermanos, por el precio que tiene este milagro. Incluso aquella gente que estaba cometiendo una ilicitud, porque por ejemplo cuando dice que salieron los espíritus y fueron allí a donde estaban el criadero de unos cerdos, los cerdos a la época era prohibido criarlos, incluso comer la carne de cerdo, según la interpretación del Antiguo Testamento, no estaba permitida, y por lo tanto había allí también la gente del pueblo estaba cometiendo una ilicitud y no decía nada. Entonces el precio que tuvo que pagar pues también fue un precio social, y por eso la gente dice, se quedó admirada y ya no lo quiere. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque para seguir al Señor también hay que seguir un precio. A veces nosotros le pedimos al Señor, pero tenemos que dar nuestro corazón, nuestra vida, anunciar la palabra del Señor, creerle verdaderamente a Él, abrazar su amor y su misericordia, y al mismo tiempo poder descubrir nosotros cuál es nuestra vocación específica. Por eso, cuando una vez sanado este hombre que estaba endemoniado, le suplicaba a Jesús que lo admitiera junto a él en su compañía, y el Señor no se lo permitió y le dice: vete a tu casa a servir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. ¿Cuántos de nosotros tenemos que también descubrir nuestra propia vocación? Allí en la familia, en nuestro entorno, en el trabajo. Es allí el lugar específico, el lugar de nuestro apostolado con nuestros amigos, con nuestros hermanos, allí de contar la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, de contar todas las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, porque muchas veces pensamos que para ser apostolado, para ser apóstoles, para ser apostolado, para ir a misión de Jesús, necesitamos estar allí un poco quizás en una vida consagrada, o ser sacerdote, o ser religioso, cuando el Señor nos llama precisamente a cada uno a vivir nuestra misión específica allí en el estado en el que nos encontramos, en nuestra condición de vida, en todos los aspectos en los cuales nosotros nos encontramos. Allí le dice a aquel hombre, y este hombre obedece. El hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar en la región de Decápolis lo que Jesús se había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Así, queridos hermanos, que también nosotros, al contar las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, la gente pueda admirarse para creer en Jesús, no para creer en nosotros, no para llamar a la gente en torno a nosotros, sino para llamar a las personas en torno a Jesús, para que crean en Él, para que le abracen y para que no le rechacen de su vida. Amén. Queridos hermanos, el Señor Jesús libera al hombre del espíritu inmundo que lo poseía para enviarlo a anunciar la misericordia de Dios. Pidamos que dirija sobre nosotros su mirada y digámosle: vuélvete, Señor, hacia nuestra debilidad. Hacia nuestra debilidad. Por los sacerdotes que no deseen ser protagonistas de la actividad que desempeñan,
sino que reconociendo que sus éxitos vienen de Dios, sirvan a la comunidad y la impulsen a llevar a la Trinidad a una alabanza perpetua. Oremos. Vuélvete, Señor, hacia nuestra debilidad. Por las personas afectadas por enfermedades psíquicas y que son marginadas a causa de ellas, que el miedo y las molestias ligadas a la enfermedad no les quiten la posibilidad de tener una vida de relación, sino que a través del apoyo de personas competentes puedan encontrar medios propios y ser valorados y acompañados en su fragilidad. Oremos. Vuélvete, Señor, hacia nuestra debilidad. Por los niños obligados a mendigar por las calles, que les sea garantizado el derecho de vivir una infancia serena, que sean alejados de las calles y acogidos en estructuras en las que puedan experimentar el cuidado amoroso de personas que no los vean como instrumento de ganancia, sino como seres que han de ser educados y amados. Oremos. Vuélvete, Señor, hacia nuestra debilidad. Por los que viven alejados de Dios, que la inquietud que llevan en su interior los conduzca al encuentro con Cristo Salvador, que encuentren en Él la respuesta a todas sus preguntas e iluminados por la fe, logren la paz de los que descansan en Dios. Oremos. Vuélvete, Señor, hacia nuestra debilidad. Oh Dios, que siempre condenas el pecado y nunca al pecador, concédenos la gracia de saber acudir a ti y acoger el perdón que concedes a todos los que te lo piden. Por Cristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta complacido, Señor, la ofrenda de nuestro humilde servicio, que depositamos sobre tu altar, y conviértela en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Coromoto, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. La paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Alimentados con los dones de nuestra redención, te pedimos, Señor, que este auxilio de salvación nos haga crecer siempre en la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Pidamos a María Santísima, nuestra Madre Celestial, que nos ayude a ser discípulos auténticos, a creer en el Señor, en las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.